Hola a todos. ¿Listos para una inmersión profunda? En la visión de Frank Morera. Exacto, un apologista católico sobre María, la Madre de Jesús. Morera tiene un estilo único. Sin hambre. Se basa mucho en las escrituras. Para abordar preguntas y malentendidos comunes sobre María. Ajá, especialmente los que surgen de las interpretaciones protestantes. Interesante. ¿Y por dónde empieza? Bueno, Morera no comienza con los evangelios, No. sino con el Génesis. O sea que va al principio, Exacto, el principio del principio. Él argumenta que para comprender completamente a María, primero debemos entender a Eva. ¿Por qué esta conexión con Eva? Porque Morera conecta la caída en Génesis con la promesa de redención en Génesis 3.15. Donde Dios le dice a la serpiente. Ajá, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, esta te aplastará la cabeza y tú las echarás el talón. Espera, esta te aplastará la cabeza. Sí, Siempre pensé que se refería solo a Jesús venciendo al mal. exactamente. Esa es una interpretación común. Ajá, yo- Pero Morera destaca que la redacción hebrea original sugiere. ¿Qué sugiere? Ellos te aplastarán la cabeza. O sea, no solo Jesús. Exactamente, insinuando que hay un grupo más grande involucrado en la derrota del mal, no solo Jesús. Ya veo. Entonces, ¿Quiénes serían esos ellos? Morera argumenta que este versículo desde el principio coloca a María en una posición crucial en el plan de Dios para la redención. Ajá, Ella es parte de ese ellos. interesante. Y lo que es aún más fascinante, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en esta batalla contra el mal. Podríamos ser parte de ese ellos también. Exactamente. Wow, eso es algo para reflexionar sin duda. Ahora bien, uno de los puntos de mayor debate sobre María es el tema de su virginidad perpetua. Ajá. Muchos protestantes argumentan que María tuvo otros hijos después de Jesús. ¿Cómo aborda Morera este argumento? Morera analiza a fondo el uso de la palabra hermanos en la Biblia, señalando que en el contexto del antiguo Israel este término podía referirse a parientes en general, no necesariamente hermanos biológicos. Claro, la Biblia a veces puede ser difícil interpretar si no se conoce el contexto cultural. Exacto. Morera cita ejemplos específicos del Evangelio, ¿Cómo cuáles? donde se mencionan a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús. Ajá. Y demuestra cómo estos mismos nombres aparecen en otros pasajes, como parientes de Jesús, pero no como sus hermanos. Entonces, está diciendo que Jesús no tenía hermanos biológicos. Ese es el argumento de Morera. Incluso se basa en antiguos sistemas de parentesco hebreos para reforzar esta idea. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Y este punto tiene una implicación importante. Si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos, habrían sido herederos al trono de David, lo que contradice la creencia cristiana del reinado eterno de Jesús. Es un argumento bastante sólido, la verdad. Me pregunto, ¿qué dirían aquellos que creen que María sí tuvo otros hijos? Pero bueno, pasemos a otro tema interesante. ¿Por qué los católicos consideran a María como reina? Ah, sí. Este es otro punto que a menudo genera confusión. Totalmente. ¿Cómo justifica Morera este título? Morera se basa en la tradición del antiguo Israel. Específicamente en el reinado del rey, David analiza 1 Reyes 2.19, donde vemos que la madre del rey ocupaba una posición de honor e influencia a la derecha del rey. Pero la madre del rey tenía tanto poder. Nunca había pensado en eso. Exacto. Y Morera argumenta que si Jesús como descendiente de David es considerado rey, entonces lógicamente su madre María también ocuparía una posición real. Es una conexión interesante. Si aceptamos a Jesús como rey, parece lógico, según esta interpretación, que María sea considerada reina. Precisamente Morera conecta los puntos de una manera que invita a la reflexión utilizando precedentes históricos y bíblicos para construir su argumento. Claro. Ahora bien, hay muchos que critican la devoción católica a María, argumentando que los católicos rezan a María Sí. y que eso es una forma de idolatría. ¿Cómo responde Morera a esta crítica? Morera aborda esta crítica haciendo una distinción fundamental ¿Entre qué? entre adoración e intercesión. Ajá. La adoración, dice, se reserva solo para Dios. Sin embargo, la intercesión, que es pedirle a alguien, ya sea en la tierra o en el cielo, que ore con nosotros, es una práctica común en la Biblia. ¿Puedes darme un ejemplo de intercesión en la Biblia? Claro, Morera usa el ejemplo de Moisés, Ajá. intercediendo por los israelitas ante Dios. Cuando los israelitas pecaron al adorar al becerro de oro, Moisés rogó a Dios que los perdonara. Entonces, pedirle a María que interceda por nosotros ante Dios sería como pedirle a un amigo que ore por nosotros, ¿verdad? Exactamente, es una forma de pedir apoyo en nuestras oraciones. Vale, Morera argumenta que los católicos no rezan a María en el sentido de adorarla, sino que le piden que interceda por nosotros ante Dios. Exactamente. Es una distinción importante que mucha gente no entiende. Ahora, uno de los dogmas marianos más controvertidos es la Asunción de María. Sí.
la creencia de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo defiende Morera esta creencia, especialmente considerando que no se menciona explícitamente en la Biblia? Morera reconoce que la asunción de María no se menciona explícitamente en la Biblia, pero argumenta que este silencio no implica una negación. Señala que otros personajes bíblicos como Enoc y Elías ascendieron al cielo corporalmente, estableciendo un precedente. Ya veo, es una perspectiva interesante, pero ¿qué hay del argumento de que si María no pecó, no habría razón para que muriera? Exactamente. Morera argumenta que dado que María fue preservada del pecado original, no habría experimentado la muerte física como consecuencia del pecado. Ajá. Y añade un punto aún más convincente. ¿Acaso Jesús, que venció a la muerte, permitiría que el cuerpo que lo llevó en su vientre se descompusiera? Es un argumento poderoso desde el punto de vista teológico. Sin embargo, me pregunto si aquellos que no comparten la fe católica encontrarían esta lógica convincente. Es una pregunta válida. Lo que Morera intenta hacer es invitarnos a ir más allá de las interpretaciones literales de la Biblia y a considerar las implicaciones teológicas y espirituales de los dogmas marianos. Morera también aborda la crítica de que Jesús despreció a María en Marcos 3.31-35, ¿verdad? Sí, ese es otro punto interesante. ¿Qué dice Morera sobre eso? En ese pasaje, cuando le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera, él responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, señalando a sus discípulos, dice, estos son mi madre y mis hermanos. A simple vista parece un rechazo bastante claro a María. Morera argumenta que en realidad Jesús está elevando el rol espiritual de María por encima de su rol biológico. ¿En qué sentido? Al enfatizar la obediencia a la palabra de Dios, Jesús nos enseña que la verdadera familia se forma a través de la fe y la obediencia a Dios, no solo por lazos de sangre. Entonces no se trata de despreciar a María, sino de colocar la relación espiritual por encima de los lazos familiares. Exactamente. Y esta interpretación se alinea perfectamente con la vida de María, quien fue un modelo de obediencia a la voluntad de Dios. Hablando de la vida de María, uno de los aspectos más debatidos son las apariciones marianas desde Fátima hasta Lourdes. ¿Cómo aborda Morera este tema, especialmente considerando que no hay evidencia bíblica directa de tales eventos? Morera reconoce que las apariciones marianas pueden generar escepticismo, especialmente entre aquellos fuera de la fe católica. Claro. Y si bien enfatiza que la Iglesia Católica tiene un proceso riguroso para discernir la autenticidad de las apariciones, no todas las afirmaciones son reconocidas como genuinas. Está diciendo que algunas apariciones pueden ser falsas. Es una posibilidad que la Iglesia reconoce. Morera advierte contra descartar todas las apariciones como falsas o demoníacas, pero al mismo tiempo nos insta a ser prudentes y a discernir con la guía del Espíritu Santo. Nos recuerda que Dios puede obrar de maneras misteriosas y que María, como madre de la Iglesia, puede elegir comunicarse con su pueblo de diversas maneras. Es un tema fascinante que sin duda genera muchas preguntas, pero ¿cómo se supone que los fieles deben discernir la autenticidad de una aparición? Morera nos recuerda que la Iglesia Católica tiene un proceso establecido para investigar las apariciones marianas. ¿En qué consiste ese proceso? Este proceso implica el análisis de los testimonios, la evaluación de los frutos espirituales de la aparición, como conversiones o curaciones milagrosas, y la coherencia de los mensajes con la doctrina de la Iglesia. O sea, no se trata de creer ciegamente, sino de evaluar cuidadosamente la evidencia y buscar la guía de la Iglesia. Exacto. Y es importante recordar que incluso las apariciones aprobadas por la Iglesia, la creencia en ellas no es obligatoria para los católicos. La fe se basa en la revelación divina contenida en las Escrituras y la tradición, no en las apariciones privadas. Eso tiene sentido. Ahora hablemos del rosario, una práctica de oración tan central en la fe católica. Algunos argumentan que es una práctica repetitiva y sin sentido que no tiene base bíblica. ¿Qué dice Morera al respecto? Morera defiende el rosario argumentando que lejos de ser una repetición vacía, es una forma poderosa de meditar en los misterios de la vida de Jesús y María. Ajá. ¿Y cómo se conecta el rosario con los misterios de la fe? El rosario se compone de una serie de oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María, Sí. que se recitan mientras se medita en los diferentes misterios, que son eventos clave en la vida de Jesús y María. Ajá. Estos misterios nos ayudan a contemplar la historia de la salvación, desde la Anunciación hasta la coronación de María en el cielo. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo un misterio del rosario nos ayuda a meditar en la fe? Claro, tomemos el misterio de la visitación. Ajá. Mientras citamos las oraciones, meditamos en el encuentro de María con su prima Isabel, un evento lleno del Espíritu Santo, donde María pronuncia al Magnificat, una hermosa oración de alabanza a Dios. Entonces el rosario no se trata solo de repetir oraciones, sino de usarlas como un vehículo para la meditación y la contemplación. Exactamente. Morera argumenta que el rosario, cuando se reza con fe y devoción,
puede ser una poderosa herramienta para crecer en nuestra relación con Dios y con María, profundizando nuestra comprensión de la fe y abriendo nuestros corazones a la gracia. Eso tiene mucho sentido. Me pregunto qué más nos puede enseñar la vida de María sobre la fe y la obediencia. Hay mucho que podemos aprender de María. Su sí a Dios en la Anunciación, su fidelidad en medio del sufrimiento, su presencia al pie de la cruz, todo en ella es un testimonio de fe inquebrantable y entrega total a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a otro punto interesante, la figura de María como modelo de discipulado cristiano. ¿Cómo la ve Morera en este sentido? Morera ve a María como la discípula perfecta. ¿Por qué? Ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, incluso cuando eso significó enfrentar dificultades y sacrificios. Entonces María no es solo un personaje histórico, sino un modelo a seguir para todos los cristianos. Así es, Morera nos invita a imitar su humildad, su obediencia, su fe inquebrantable, su amor incondicional a Dios. Y ahora pasemos a otro tema que a menudo genera controversia, el papel de María como mediadora de la gracia. ¿Cómo explica Morera este concepto? Morera aclara que María no es una mediadora en el mismo sentido que Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, María como Madre de Dios tiene un papel único en la dispensación de la gracia de Dios. Su sí en la Anunciación abrió el camino para la encarnación y su intercesión continua nos acerca a su Hijo. Entonces podríamos decir que María es como un canal de la gracia de Dios. Exactamente. Ahora nos invita a ver a María como un vaso a través del cual fluye el amor y la misericordia de Dios. Al honrar a María y pedir su intercesión, nos abrimos a la plenitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es una imagen hermosa. Hablando de honrar a María, ¿cómo responde Morera a la crítica de que la veneración católica de María es una forma de idolatría? Morera aclara que los católicos no adoran a María, ya que la adoración está reservada solo para Dios. La veneración, por otro lado, es una forma de respeto y honor que se da a las personas santas. ¿Podrías darnos ejemplos de veneración en la Biblia? Claro. En el Antiguo Testamento vemos cómo se veneraba a los profetas y patriarcas. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo los primeros cristianos veneraban a los apóstoles. Entonces la veneración a María es una extensión natural de esta tradición de honrar a los santos. Exactamente. Morera nos invita a ver a María como un modelo de santidad y a pedir su intercesión, sabiendo que como Madre de Dios tiene un lugar especial en el corazón de su Hijo. Es una perspectiva que invita a la reflexión. Y ahora me gustaría abordar el tema de la Inmaculada Concepción, la creencia de que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. ¿Cómo defiende Morera esta doctrina, especialmente considerando que no se menciona explícitamente en la Biblia? Morera argumenta que la Inmaculada Concepción no contradice la Biblia, sino que es una consecuencia lógica del papel único de María como Madre de Dios. Si Dios iba a encarnarse en el seno de una mujer, era apropiado que esa mujer fuera preservada de la mancha del pecado original. Entonces podríamos decir que la Inmaculada Concepción fue necesaria para preparar a María para su misión como Madre de Jesús. Exactamente. Morera nos invita a ver la Inmaculada Concepción no solo como un dogma, sino como una expresión del amor y la providencia de Dios que preparó a María de una manera especial para la venida de su Hijo al mundo. Es una perspectiva fascinante. Y hablando de la venida de Jesús, ¿cómo interpreta Morera la Anunciación? El momento en que el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá y dará luz al Hijo de Dios. Morera ve la Anunciación como un evento crucial en la historia de la salvación. ¿Por qué? En ese momento, María, con su sí libre y generoso, se convierte en la nueva Eva, abriendo el camino para la redención de la humanidad. ¿Podrías explicar un poco más esa conexión entre María y Eva? Claro, Morera argumenta que así como Eva, a través de su desobediencia, trajo el pecado y la muerte al mundo, María, a través de su obediencia, trajo la salvación y la vida. Su sí a Dios revirtió la desobediencia de Eva, abriendo el camino para la encarnación y la redención de la humanidad. Es una interpretación muy profunda. Y hablando de profundidad, hay un título mariano que a menudo se usa, pero que no siempre se comprende. Madre de Dios. ¿Cómo explica Morera este título, especialmente considerando que algunos lo consideran blasfemo? Morera aclara que el título Madre de Dios no significa que María sea la madre de la divinidad de Jesús, sino que es la madre de la persona de Jesús que es tanto Dios como hombre. Al afirmar que María es la madre de Dios, la Iglesia afirma la divinidad de Jesús y la realidad de la encarnación. Entonces el título Madre de Dios no busca elevar a María por encima de Dios, sino afirmar la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Exactamente. Morera nos invita a ver el título Madre de Dios como una afirmación de la fe cristiana en la encarnación, la creencia de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Es una distinción importante. Y ahora me gustaría abordar el tema de muerte de María, cómo la ve Morera y cómo se relaciona con la creencia en la Asunción.
Morera, basándose en la tradición de la Iglesia, cree que María experimentó una muerte natural como cualquier otro ser humano. Sin embargo, su muerte no fue una separación definitiva de Dios, sino una transición a la vida eterna. Entonces su muerte fue más bien como una dormición. Exactamente. Y es aquí donde entra la creencia en la Asunción. La Iglesia Católica enseña que María al final de su vida terrena fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Pero qué hay de la falta de evidencia bíblica explícita para la Asunción? Morera argumenta que si bien la Asunción no se menciona explícitamente en la Biblia, tampoco se contradice. Además, la creencia en la Asunción se basa en la lógica teológica y en la tradición apostólica. ¿Podrías explicar un poco más esa lógica teológica? Claro, Morera argumenta que si María fue preservada del pecado original y dio a luz al Hijo de Dios, sería apropiado que su cuerpo no experimentara la corrupción de la tumba. La Asunción, por lo tanto, puede verse como una consecuencia natural de la santidad única de María y su relación con Dios. Es un argumento interesante. Y ahora, para terminar esta primera parte de nuestra inmersión profunda, me gustaría abordar un tema que a menudo genera mucha confusión y debate. ¿Por qué los católicos veneran imágenes, estatuas y pinturas de María? ¿No es eso idolatría? Morera aclara que los católicos no adoran las imágenes en sí mismas, sino que las utilizan como ayudas para la oración y la contemplación. Así como una fotografía de un ser querido nos puede ayudar a recordar y a apreciar, las imágenes de María nos ayudan a enfocar nuestra atención en ella y en las virtudes que representa. Entonces no se trata de adorar la madera, la pintura o la piedra, sino de usar estas representaciones físicas como un medio para conectarnos con la realidad espiritual que representan. Exactamente. Morera nos invita a ver las imágenes religiosas como ventanas al reino espiritual, ayudándonos a conectar con María y a pedir su intercesión. Es una distinción importante que a menudo se malinterpreta. Sí. Y con esto concluimos la primera parte de nuestra inmersión profunda en la visión de Frank Morera sobre María. En la segunda parte continuaremos explorando sus argumentos sobre temas como el papel de María en el plan de salvación, la importancia de las fiestas marianas y la controversia en torno a las apariciones marianas. No se lo pierdan. Estaremos esperando ansiosos la segunda parte. Con mucho gusto. Retomando nuestra inmersión en la visión de Frank Morera sobre María, me parece fascinante cómo conecta la figura de María con la historia de la salvación. Sí, es un punto que me dejó pensando. ¿Cómo argumenta Morera que María juega un papel crucial en el plan de Dios para la redención de la humanidad? Morera argumenta que María, a través de su sí en la Anunciación, se convierte en la nueva Eva, abriendo el camino para la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es una idea poderosa. ¿Podrías desarrollar un poco más esa conexión entre María y Eva? Morera utiliza la imagen del protoevangelio, la primera promesa de redención que Dios hace a la humanidad después de la caída de Adán y Eva. En Génesis 3.15, Dios dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el talón». Morera interpreta esta profecía como una prefiguración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y ve a María como la mujer que juega un papel crucial en este plan divino. Entonces, si Eva representa la desobediencia que trajo el pecado al mundo, María representa la obediencia que lo redime. Exactamente. Morera argumenta que a través de su sí a Dios, María se convierte en la nueva Eva, la madre de todos los vivientes en Cristo. Su obediencia y fidelidad a Dios abren el camino para la encarnación y la redención de la humanidad. Es una perspectiva que invita a la reflexión. Y hablando de la encarnación, ¿cómo interpreta Morera el dogma de la maternidad divina de María? Un concepto que a menudo genera controversia, especialmente entre aquellos fuera de la fe católica. Morera enfatiza que el título Madre de Dios no significa que María sea la madre de la divinidad de Jesús, sino que es la madre de la persona de Jesús, que es tanto Dios como hombre. Para muchos puede resultar difícil comprender cómo María puede ser la madre de Dios. El punto clave aquí es que María no es la madre de la divinidad en sí misma, sino la madre de Jesús, quien es una persona divina. La Iglesia Católica, al afirmar la maternidad divina de María, reafirma la doctrina de la encarnación, la creencia de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Es un dogma que nos invita a reflexionar sobre el misterio de la encarnación. Ahora bien, otro aspecto de la devoción mariana que a menudo genera preguntas es la celebración de las fiestas marianas. ¿Qué importancia les da Morera a estas fiestas? Morera ve las fiestas marianas como oportunidades para profundizar en nuestra comprensión de los misterios de la fe y para acercarnos a María como modelo de discipulado y santidad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de fiestas marianas y cómo nos ayudan a profundizar en nuestra fe? Claro, tomemos la fiesta de la Anunciación que celebramos el 25 de marzo. Esta fiesta conmemora el momento en que el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá y dará luz al Hijo de Dios. Es un momento crucial en la historia de la salvación, ya que marca el inicio de la encarnación. Y la fiesta de la Asunción que celebramos el 15 de agosto.
¿Qué nos enseña sobre María y nuestra propia fe? La Asunción celebra la creencia de que María, al final de su vida terrena, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esta fiesta nos recuerda que estamos llamados a compartir la misma gloria que María ya disfruta en la presencia de Dios. Es una fiesta llena de esperanza que nos invita a mirar hacia el cielo como nuestro destino final. ¿Y qué hay de la fiesta de la Inmaculada Concepción que celebramos el 8 de diciembre? La Inmaculada Concepción celebra la creencia de que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Esta fiesta nos recuerda la santidad única de María y su papel especial en el plan de Dios para la redención. Es fascinante cómo cada fiesta mariana nos ofrece una perspectiva diferente sobre María y su relación con Dios. Ahora bien, uno de los temas que más controversia genera en torno a la figura de María son las apariciones marianas. ¿Cómo aborda Morera este tema tan delicado? Morera reconoce que las apariciones marianas pueden generar escepticismo especialmente entre aquellos fuera de la fe católica. Y si bien enfatiza que la Iglesia Católica tiene un proceso riguroso para discernir la autenticidad de las apariciones, no todas las afirmaciones son reconocidas como genuinas. ¿Qué criterios utiliza la Iglesia para determinar la autenticidad de una aparición mariana? La Iglesia examina cuidadosamente los testimonios de los videntes, la coherencia de los mensajes con la doctrina católica y los frutos espirituales de la aparición como conversiones o curaciones milagrosas. Es un proceso riguroso que busca discernir la voluntad de Dios en estos eventos. Entonces no se trata de creer ciegamente en cualquier afirmación de apariciones, sino de aplicar un discernimiento crítico y prudente. Exactamente. Morera nos recuerda que la fe católica se basa en la revelación divina contenida en las Escrituras y la tradición, no en las apariciones privadas. Sin embargo, las apariciones marianas, aprobadas por la Iglesia, pueden ofrecernos una guía y un consuelo especiales en nuestro camino de fe. Retomando nuestra inmersión profunda en las enseñanzas de Frank Morera sobre María, en esta última parte me gustaría explorar más a fondo su perspectiva sobre la importancia de la devoción mariana. ¿Cómo argumenta Morera que la devoción a María no solo es compatible con la fe cristiana, sino que la enriquece? Morera enfatiza que la devoción a María no es un fin en sí misma, sino un camino que nos conduce a una relación más profunda con Cristo. Para algunos, la devoción a María puede parecer una distracción de la adoración a Dios. ¿Cómo responde Morera a esta crítica? Morera argumenta que al honrar a María y pedir su intercesión, no le restamos gloria a Dios, sino que reconocemos su plan de salvación, que incluye la participación de María como Madre de Jesús y Madre de la Iglesia. Es interesante esa idea de María como Madre de la Iglesia. ¿Podrías explicar un poco más ese concepto? Morera se basa en las palabras del Concilio Vaticano II, que declara que María es Madre de la Iglesia, es decir, Madre de Cristo y de todos los fieles. Este título refleja la profunda unión de María con Cristo y su papel maternal en el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia. Entonces la devoción a María no nos aleja de Cristo, sino que nos acerca a Él a través de la intercesión de su madre. Exactamente, Morera nos invita a contemplar a María como modelo de discipulado, como la primera cristiana que creyó en Jesús y lo siguió hasta el final. Al imitar su fe, su humildad y su obediencia, podemos crecer en nuestra propia relación con Cristo. Y hablando de la relación con Cristo, ¿cómo explica Morera la práctica de pedirle a María que interceda por nosotros? ¿No es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres? Morera aclara que la intercesión de María no reemplaza la mediación única y absoluta de Cristo. Sin embargo, así como podemos pedirle a un amigo o familiar que ore por nosotros, también podemos pedirle a María, la Madre de Jesús, y nuestra Madre Espiritual, que interceda por nosotros ante su Hijo. Entonces la intercesión de María es una forma de pedir apoyo en nuestro camino de fe, reconociendo su cercanía a Jesús y su amor maternal por todos nosotros. Precisamente Morera nos anima a recurrir a la intercesión de María con confianza, sabiendo que ella siempre está dispuesta a escuchar nuestras oraciones y a presentarlas ante su Hijo. Y hablando de oraciones, hablemos del rosario, una práctica tan arraigada en la tradición católica. ¿Cómo argumenta Morera que el rosario, a menudo criticado como una repetición vana de oraciones, es una forma poderosa de oración? Morera defiende el rosario argumentando que lejos de ser una repetición vacía, es una forma de meditación que nos ayuda a contemplar los misterios de la vida de Jesús y María. Al rezar el rosario, meditamos en eventos clave de la historia de la salvación, desde la Anunciación hasta la coronación de María en el cielo. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo la meditación en un misterio del rosario puede profundizar nuestra fe? Claro, tomemos el misterio de la crucifixión. Al recitar las oraciones del rosario, meditamos en el sufrimiento de Jesús en la cruz, en su amor infinito por nosotros, que lo llevó a dar su vida por nuestra salvación. Al mismo tiempo, contemplamos la presencia de María al pie de la cruz, compartiendo el dolor de su Hijo y ofreciéndonos consuelo y fortaleza.
Es una forma poderosa de unirnos al misterio pascual de Cristo a través de la contemplación de su pasión y muerte y al mismo tiempo experimentar el consuelo y la intercesión de María. Exactamente. Morera nos anima a redescubrir el rosario como un tesoro espiritual, una escuela de oración que nos acerca a Cristo a través del corazón de su madre. Y hablando del corazón de María, me gustaría abordar un tema que a menudo genera controversia, especialmente entre aquellos fuera de la fe católica. Las apariciones marianas. ¿Cómo responde Morera a las críticas y al escepticismo que rodean este fenómeno? Morera reconoce que las apariciones marianas pueden generar dudas y preguntas legítimas. Especialmente porque no todas las afirmaciones de apariciones son reconocidas como auténticas por la Iglesia Católica. ¿Qué criterios utiliza la Iglesia para discernir la autenticidad de una aparición mariana? La Iglesia tiene un proceso riguroso que implica la evaluación de los testimonios de los videntes, la coherencia de los mensajes con la doctrina católica y los frutos espirituales de la aparición como conversiones o curaciones milagrosas. Morera enfatiza que no se trata de creer ciegamente en cualquier afirmación, sino de aplicar un discernimiento prudente y responsable. Entonces, las apariciones marianas, cuando son reconocidas como auténticas por la Iglesia, pueden ser una fuente de gracia y orientación para los fieles, pero no son esenciales para la fe católica. Exactamente. Morera nos recuerda que la fe se basa en la revelación divina contenida en las Escrituras y la tradición, no en las apariciones privadas. Sin embargo, las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia pueden ser un signo del amor y la solicitud maternal de María por la Iglesia. Y para concluir nuestra inmersión profunda en la visión de Frank Morera sobre María, me gustaría volver a la idea de María como modelo de discipulado cristiano. ¿Qué podemos aprender de ella para vivir nuestra propia fe con mayor autenticidad? Morera nos invita a contemplar a María como la discípula perfecta, la que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica sin reservas. Su sí a Dios en la Anunciación, su fidelidad inquebrantable en medio de las pruebas y su presencia amorosa al pie de la cruz son ejemplos que nos inspiran a vivir nuestra propia fe con radicalidad y entrega. Entonces María no es solo un personaje histórico, sino un modelo a seguir para todos los cristianos. Un faro que nos guía hacia Cristo con su ejemplo de humildad, obediencia y amor incondicional. Exactamente, Morera nos invita a acercarnos a María con confianza, a pedir su intercesión maternal y a dejarnos guiar por su ejemplo hacia la plenitud de vida que encontramos en Cristo. Y con esta invitación a seguir el ejemplo de María, concluimos nuestra inmersión profunda en la visión de Frank Morera sobre la Madre de Dios. Espero que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas, aclarado algunas dudas y sobre todo encendido sus corazones un mayor amor por Cristo y su Madre Santísima. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Que la intercesión de María los acompañe siempre en su camino de fe.